Conforme el niño entra a la educación formal, el ambiente del hogar, las enseñanzas de los padres, la crianza, todo lo que implica las buenas costumbres, comenzamos a educar al niño, comenzamos a enseñarle ciertas costumbres. Todo esto ya va cristalizando en la personalidad. Y decimos que a los 7 añitos, a los 7 años, la personalidad del ser humano está definida. En todos sus lineamientos básicos, la personalidad queda definida a los 7 años. Pero lógicamente que la vamos robusteciendo y la vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. A esto le llamamos la segunda etapa. Si el niño es testigo de peleas, de violencia, quizás el padre llega embriagado, bajo efectos del alcohol, se arman escenas de violencia, de agresividad. Quizás también en la época moderna el niño percibe escenas de celos, de resentimientos, peleas, discusiones, grandes crisis de adulterio entre padre y madre. Todo esto va quedando en la personalidad del niño. En la época moderna, diríamos, encontramos que los hogares comparten menos en actividades como la sobremesa, como las conversaciones de familia. Cada uno está en las redes sociales, cada uno de nosotros estamos ahí chateando, la televisión, nuestra película preferida, los niños en sus juegos electrónicos, etc. Decimos entonces que en este ambiente moderno, la personalidad de los niños va creciendo con ciertos vacíos, con ciertas incoherencias, con ciertas contradicciones, conflictos. Y encontramos que la personalidad luego de los jóvenes es a veces un poco, diríamos, violenta, quizás excéntrica, indiferente a la sociedad, a la relación humana, etcétera, etcétera. Son muy importantes los primeros 7 años en la vida de todo ser humano. Y luego ya entra la educación formal, los estudios de la educación básica, los estudios del bachillerato, la universidad, el masterado, las especializaciones, y todo esto va definiendo nuestra personalidad. Desde este punto de vista, entonces, podemos ver 2 elementos. En la esencia, usted encuentra todo lo propio. En la personalidad, usted encuentra todo lo adquirido, lo prestado, lo tomado. La personalidad está formada por todo lo que usted ha aprendido, por todo lo que usted ha estudiado. Y esto no es suyo. Todo lo que usted conoce sobre la historia de su país, la historia universal, todo lo que conoce de álgebra, matemáticas, trigonometría, biología, química, física, informática, todos estos conocimientos son los que van formando nuestra personalidad. Entre más educación tiene usted, entre más ilustrado sea usted, su personalidad será más fuerte, su personalidad será más equilibrada. Diríamos que la educación nos ayuda para formar una robusta personalidad, una fuerte personalidad, que requiere que también sea una personalidad sana, equilibrada. Hablamos entonces que en la personalidad está lo que no es suyo. Muchos de los elementos tomados, adquiridos, prestados, o quizás usted diría robados del medio. Todo esto conforma nuestra personalidad. Esta nos ayuda, es necesaria,
Esta segunda etapa que mencionamos acá tiene como objetivo desarrollar, formar una personalidad fuerte, rica, sana, equilibrada. Este es el objetivo de la segunda etapa. Debemos de recordar que el eje del cuerpo físico es el centro motor. El eje de la esencia es el centro emocional. Y el eje de la personalidad es el centro intelectual. Porque como hemos dicho, y a temor de ser muy repetitivo, la personalidad está conformada por todos nuestros aprendizajes, por toda nuestra educación, por toda la instrucción. A mayor ilustración implica que su personalidad es más fuerte. Pero resulta que la esencia deja de crecer porque la personalidad va siendo como una gruesa corteza que va cubriendo la esencia. La personalidad va cubriendo la esencia y no permite que ésta se desarrolle, ya que todas las impresiones y las influencias de la vida llegan primero a la personalidad y no penetran y permite que lleguen hasta la esencia. Para nosotros, usted diría que la palabra personalidad tiene un origen griego y luego pasa al latín como personare, que quiere decir máscara. La personalidad es como una máscara con la cual nosotros nos interrelacionamos en la sociedad. Esta máscara es lo más externo que tenemos. Habíamos estudiado en otros temas que hablábamos del mundo exterior, de la piel para afuera. Pero esta tarde estudiemos este nuevo principio que nos rodea aquí alrededor de nosotros y que esta es la parte más externa de nosotros, la personalidad. Cuando usted entra a una sala, cuando usted saluda y conoce a nuevas personas, lo primero que reciben de usted es su personalidad y lo primero que usted siente, percibe, le impresiona de una persona es su personalidad. Esta personalidad está conformada por una energía muy particular que pertenece a la cuarta dimensión y la personalidad está regida por 48 leyes. La personalidad es uno de los elementos que nosotros vamos desarrollando, formando y que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, pero también tiene su fin, termina con el cuerpo físico. La personalidad que usted utiliza ahora le es útil para usted tener éxito en la vida, para usted manejar razonablemente sus asuntos profesionales, económicos, familiares, de pareja, en todos los ámbitos de su vida natural. La personalidad va llenando esa expresión, va realizando la interrelación con los seres humanos. Entonces la personalidad tiene una función importante en la vida. Pero desde el punto de vista trascendental, cuando usted va llegando y desarrollando su vida, teniendo éxito en esta segunda etapa, y usted llega a un momento en que ha logrado sus objetivos profesionales, en sus negocios, en el trabajo, en su ocupación, con la familia, etcétera, a nivel social, a nivel político, etcétera. Pero comienza usted en esta segunda etapa a sentir que debe haber algo más. Comienza usted a sentir como un vacío existencial, un aburrimiento, como una apatía, a pesar de lo bien que le van las cosas, a pesar
de lo bien que usted va en su vida económica, familiar, profesional, ese es el síntoma que usted necesita entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es lo siguiente: cuando nosotros llegamos a un punto en que nuestra personalidad se ha desarrollado, es una personalidad fuerte, sana, es una personalidad en la cual madura, equilibrada, y usted comienza a sentir ese vacío existencial, esa falta de significado en la vida, esa falta de trascendencia, y usted siente esa necesidad, usted siente esa sed interior, de crecimiento interior, pero usted ha logrado ya sus metas, sus objetivos, usted va logrando esos objetivos. Ese es el momento para usted entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es entonces aquella donde usted necesita de nuevo darle la oportunidad a que la esencia continúe su crecimiento, a que la esencia continúe el crecimiento que detuvo allá a la edad de 3 o 4 años. ¿Y cómo lo va a hacer ahora? Pues precisamente las enseñanzas profundas de todas las grandes religiones, las enseñanzas de la psicología del despertar de la conciencia, nos llevan a esta tercera etapa, en la cual la personalidad ya formada, madura, equilibrada, tiene que ponerse al servicio de la esencia. En que la personalidad ya desarrollada tiene que alinearse al desarrollo de la esencia. ¿Y cómo lo logra usted? Pues lo logra a través de ciertas prácticas, a través del método, del sistema en la cual la personalidad, con todos sus conocimientos, los va transmitiendo, los va interiorizando a la esencia. Nosotros decimos que la personalidad entonces debe aprender a hacerse pasiva y la esencia va entrando en actividad. Se pasa a una etapa en que la esencia trabaja activamente, tiene la polaridad activa y la personalidad comienza a hacerse cada vez más pasiva. Esta tercera etapa nos da la posibilidad de continuar ese crecimiento interior, ese desarrollo interior. Pero antes usted tiene que darse cuenta que la personalidad es como una concha, es como una gruesa concha que no permite que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetren hasta la esencia. Por esta razón, detuvo su crecimiento durante la segunda etapa. Y la personalidad comienza a recibir las influencias de la vida, comienza a recibir todas las impresiones de la vida, pero ella reacciona compulsivamente, ella reacciona mecánicamente, estereotipadamente. Es así entonces como usted puede descubrir a través de la observación, a través de estudiarse, de observarse, de conocerse, que su personalidad contiene lo más mecánico, lo más automático que usted tiene está en su personalidad. Si usted quiere comenzar a descubrir cómo es su personalidad, dése cuenta entonces de qué es lo más mecánico en su vida. Cuando usted vive en automático, ahí se expresa la personalidad. Cuando usted hace las cosas porque lo reconozcan, cuando usted hace las cosas por impresionar a los demás, cuando usted hace las cosas por ganar una posición,
por recibir reconocimientos, por recibir méritos, por recibir agradecimientos. Quizás también cuando usted está solo y no lo está viendo nadie, lo que usted hace, lo hace desde la personalidad. La personalidad también actúa por temor a ser desenmascarado, por temor a perder esa buena reputación, por temor a perder la respetabilidad que le tienen todos sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en sus deportes, etc. Todo lo que usted hace desde el temor a ser descubierto, desenmascarado, por perder su respetabilidad, todo eso viene desde su personalidad. Vamos conociendo entonces que la personalidad también actúa para ganar elogios, alabanzas, agradecimientos. Reconozcamos entonces cuando nos movemos desde esa motivación. Todo esto implica el accionar de nuestra personalidad. También podemos decir que en la personalidad, en esta segunda etapa, encontramos nosotros que ella es útil, es necesaria para la convivencia humana, cumple su función y es necesario que nosotros trabajemos desarrollando la personalidad para luego poder pasar a la tercera etapa. Por ejemplo, también podríamos mencionar que hay casos muy particulares en los que la esencia de la primera etapa puede continuar desarrollándose, puede continuar creciendo, pero generalmente es en personas que viven en el seno de la naturaleza, que comparten mucho con la naturaleza, que llevan una vida difícil, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, que enfrentan constantemente peligros. Entonces estas personas desarrollan más la esencia, pero desafortunadamente no reciben la educación, la ilustración, la cultura, y entonces la personalidad se queda sin el desarrollo. Son muy pocas las personas en las que encontraríamos una esencia más desarrollada que la personalidad. Pero aún ahí, en estos casos, no podríamos hablar que se puede pasar a la tercera etapa porque se necesita de una personalidad bien desarrollada para luego ponerla al servicio de la esencia para que continúe su crecimiento profundo, amplio. Es así como podemos encontrar estos fenómenos. Allá en el Oriente, a través de ciertas prácticas, a través de ciertos ejercicios o experimentos, podríamos decir, es posible separar la personalidad de la esencia. Pero en estos experimentos, a través de estas prácticas, podríamos encontrar que en una persona como nosotros, común y corriente, entonces la personalidad está bien cultivada, bien desarrollada, con toda la educación primaria, secundaria, universitaria, masterados, estudios de especialización, cursos, etc., encontramos una personalidad bien desarrollada. Quizás propone ideas trascendentes, quizás habla con pomposidad, quizás se expresa a través de grandes principios filosóficos, etc. Pero cuando separamos a la esencia, encontramos que en la esencia hay algo simple, muy natural, espontáneo, primitivo, subdesarrollada completamente. Y lo único que esta esencia puede expresar son
instintos muy simples, emociones muy sencillas, gustos, algo que le disgusta, no le gusta el frío, le gusta el calor, quiere tomarse un helado, necesita salir al sol, quiere hacer un poco de ejercicio físico o quizás simplemente descansa. Al separar estos dos elementos nos encontramos con la sorpresa, con que grandes intelectuales únicamente son personalidad, pero la esencia ha quedado subdesarrollada, ha quedado completamente, diría yo, estancada en un crecimiento incipiente. Ahí puede usted ver que mucha gente, muchos intelectuales, mucha gente muy ilustrada no tiene nada propio. Todo está en la personalidad, en lo adquirido, en lo prestado, en lo que hemos tomado de los demás, en lo que hemos robado del medio. Y que de lo propio, lo innato, lo nuestro, hay muy poco, muy escaso. Esa es, diríamos, la realidad de la mayoría de nosotros. Resulta que de tanto usar esta máscara, de tanto usar este abrigo, nosotros nos hemos olvidado quiénes somos. Y lo que nosotros somos auténticamente es la esencia, lo verídico en nosotros, lo real, lo confiable, lo propio, lo eterno, lo inmortal, está en la esencia. Bien, utilicemos este diagrama. Ustedes ven aquí el círculo y el centro, este punto de centro. Encontramos aquí la situación nuestra. El círculo sería lo más externo a nosotros, dijimos, la personalidad. Este círculo implica que desde ahí hacemos contacto con todo lo que nos rodea, nuestras relaciones personales, etc. Pero nos movemos solo en la periferia. El centro sería la esencia, eterna, innata, lo inmortal, lo que dura en nosotros. La personalidad, lo exterior, este círculo, implica que todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha estudiado, forma la personalidad como una concha, dijimos, como una fuerte corteza, pero también tiene la función de que en automático ella se toma abusivamente la atribución de responder, pero no responde conscientemente, sino que más bien diríamos es una reacción compulsiva. De esto deducimos que cuando usted recibe algo que no le gusta, que le molesta, las circunstancias comunes y corrientes de la vida, usted responde desde la personalidad, pero responde de una manera estereotipada, de una manera compulsiva, en automático. Entonces, no sería una respuesta, sino que más bien es una reacción compulsiva. Esta secretaria, nuestra personalidad, entonces se ha tomado abusivamente la autoridad y no espera que el jefe, el centro, sea el que responda, actúe, decida. Esa es la situación de nuestra vida. Nuestra vida común y corriente para nosotros es que la maneja la personalidad. Desde esa inconsciencia que ya estudiamos, ahora avanzamos y conocemos que esa inconsciencia se manifiesta desde la personalidad. Es la personalidad la que va desarrollando, desenvolviendo nuestra vida a través de reacciones mecánicas, estereotipadas, compulsivas, automáticas. Esas son las palabras que usted tiene que reconocer
como manifestación de la personalidad. En la tercera etapa que nos corresponde entrar es entonces cuando usted comienza a autoobservar su personalidad, comienza a ponerle atención a las manifestaciones estas de la personalidad y a través de la respiración profunda, a través de la autoobservación, a través de la práctica continua de la meditación, la personalidad se va haciendo pasiva. Y al hacer la personalidad pasiva, esto implica que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetran este círculo y llegan hasta el centro, hasta la esencia. Y la esencia aquí se toma su tiempo, la esencia aquí con creatividad, con sabiduría, responde. Y esta respuesta entonces es sabia, es justa, es apropiada para las circunstancias. Y esta respuesta es lo que llamamos conciencia. La conciencia es la expresión de la esencia. La conciencia es la manifestación de la esencia de esta partícula divina, eterna, que usted tiene. Darle oportunidad a que se exprese su esencia es el trabajo. Todas las enseñanzas de las grandes religiones y de los evangelios crísticos, por ejemplo, tienen esa idea, que es la idea sobre la tercera etapa, sobre el trabajo que tenemos que realizar. Ese trabajo de que usted, como decía Jesús, no lave el plato solo por fuera, sino que lave el plato por dentro. Eso implica el trabajo de que usted no se quede en la personalidad, sino que se quede, que entre, que penetre al centro. Otro ejemplo que podríamos poner es que la esencia es como la joya de oro, es como la pepa de oro que usted tiene. Pero quizás este anillo o esta pepa de oro, esta pepita de oro, se le cae a usted entre el fango, se le cae entre el lodo, se le cae entre el estiércol, y usted la recoge, y cuando recoge la pepa y la pone en su mano, puede ser que entre un amigo y le diga, oye, ¿qué tienes ahí en la mano? Tienes un poco de lodo, un poco de estiércol. Pero usted sabe muy bien que adentro está una pepita de oro. Usted tiene que lavarla, limpiarla, y ahí queda con todo su resplandor y belleza la esencia, la pepita de oro. Esa es nuestra situación actual. Esa es precisamente la tercera etapa en la que usted tiene que hacer ese trabajo interior de que se pueda manifestar esa parte profunda y exterior. Repitamos entonces cómo. Primeramente, que la personalidad se alinee a la esencia. Esto quiere decir que su esencia está buscando tales objetivos de trascendencia. Si usted desde la esencia siente el impulso espiritual, esos grandes anhelos de búsqueda de trascendencia, si usted siente esa sed de crecimiento interior, de hacer las cosas bien hechas, de querer crecer interiormente, entonces la personalidad tiene que alinearse hacia esos objetivos. Pero si la personalidad está buscando otras cosas, como por ejemplo búsqueda de poder, búsqueda de prestigio, búsqueda de respetabilidad, búsqueda de éxito a como sea en la vida externa y mecánica, entonces lógicamente que ahí usted entenderá lo que significa alinear la personalidad a la esencia.